Durante mucho tiempo la homosexualidad fue un tema tabú en los medios audiovisuales. Hasta hace unas décadas, los personajes para representarla eran ridiculizados, caricaturizados o tratados como enfermos y peligrosos. En el camino hacia la libertad y la igualdad, la población LGBT ha dado una gran lucha, y el público se muestra más abierto a la diversidad sexual. Sin embargo, la televisión sigue cayendo en los estereotipos con personajes cuya orientación sexual importa más que la propia historia. El impacto de una buena narración, de una buena representación en televisión, no solo cambia el imaginario de las personas LGBT, sino que salva vidas. La televisión mundial ha hecho visible la homosexualidad, pero desde una percepción simplificada de las personas LGBT. Durante mucho tiempo se enfatizó en estereotipos acentuando los prejuicios, y con ellos la estigmatización de esta población, generando la falsa sensación de que la población LGBT se encuentra muy presente en la industria audiovisual. La historia de los personajes LGBT en la televisión pasa por el estereotipo principalmente, y pasa también por darle una principal importancia al sujeto gay, invisibilizando a mujeres lesbianas y a personas trans. En los 80 vemos esta imagen, además de la despenalización de la homosexualidad, tuvimos como los primeros casos de VIH-Sida en Colombia. Entonces todo esto se junta y estos personajes que se comienzan a narrar y a representar en la televisión pasan por el portador, por el peluquero, por este estereotipo de homosexual, que en esa época hablábamos era de homosexual, que es una categoría médico-clínica, porque esto era considerado una enfermedad y un crimen en Colombia, de hecho, hasta el 80. En la historia de la televisión colombiana no son más de 30 las producciones audiovisuales que han incluido personajes LGBT. Desde el clásico peluquero interpretado por Carlos Barbosa en la novela El Divino de 1986, hasta un obrero de construcción como el que representó Juan David Galindo en la serie El Último Matrimonio Feliz de 2008. Debido a la discriminación histórica hacia la población LGBT, producciones como Perfume de Agonía en 1997 fueron censuradas tras un beso entre dos de las mujeres protagonistas. A lo largo de la historia, lo que comienza a pasar con los personajes LGBT en la televisión es que se centran mucho en el personaje gay. Se invisibiliza y se hipersexualiza a las mujeres lesbianas. Las personas trans tienen muy poca participación, pero por ejemplo no hay personajes hombres trans, por ejemplo. Se sigue centrando hoy en día todo en la figura del gay, del homosexual, el peluquero, el estilista, más no el gerente, el ejecutivo, o una persona que tenga otro tipo de oficios, que eso sí se respondería, por ejemplo, a una realidad de diferentes personas que trabajamos en un montón de campos disciplinares o campos de conocimiento, de acción en el país. Eso no se muestra, se sigue centrando solo en estos estereotipos. La inclusión de la homosexualidad en la televisión colombiana ha generado todo tipo de inquietudes en la sociedad. A pesar de que estas protestas han disminuido con el paso del tiempo y los personajes LGBT son cada vez más cotidianos en series y telenovelas, todavía persiste la representación estereotipada que los muestra como personas sin profundidad y que carecen de una vida propia dentro de la historia. Romper los estereotipos en la televisión pasaría primero por una articulación del mismo movimiento, que es algo que se estaba haciendo, que es difícil, que se tiene que hacer. Pero pasaría también por la articulación no solo de entender lo LGBTI como un movimiento social, sino de entenderlo también como que está en diferentes esferas. También está en la academia, están todos los procesos comunitarios. Entonces, todas estas cosas articuladas y en conjunto es lo que lograría finalmente que esto comience a cambiar. La televisión tiene una gran responsabilidad social dada su función comunicativa. Así como los otros medios, es parte del escenario en el que se crean imaginarios sobre la realidad de las personas, sean heterosexuales o pertenecientes a la población LGBT. Estas representaciones se convierten en parte de la opinión de la sociedad. Por lo tanto, se hacen necesarias nuevas formas de contar historias con personajes LGBT, desde el respeto y lejos de los estereotipos.